Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir revisando los temas del curso, en particular los sistemas digitales. Hemos quedado en la conversión de números binarios, octales, hexadecimales, ¿cierto? A decimal, luego también de decimal los podíamos convertir a ellos, y también habíamos alcanzado a revisar conversión entre binario, octal y hexadecimal. ¿Ya? Así que ahora vamos a ver qué pasa con los números con partes fraccionarias. Vamos a chequear un poco acá el aula. Cátedra. Habíamos quedado para lo uno acá. Vamos a ver en qué quedamos. Ya, estuvimos trabajando, ¿cierto? Lo que les decía, conversión a octal y hexadecimal. Después teníamos entre binario, octal y hexadecimal. Aquí la clave estaba en que se podía agrupar dos bits, ¿cierto? Si yo quería convertir de binario a octal, agrupada a 3. Si quería convertir de binario a hexadecimal, agrupada a 4. Que fue justamente lo que hicimos acá. Fíjense que agrupábamos de 3 en 3. Si nos faltaba un bit, lo poníamos ahí con un 0. Y para convertir simplemente le podíamos dar el peso a cada uno de los unos que teníamos. Pueden ver que si yo tengo un 1 en esta posición, claramente pesa 1, porque queda multiplicado por 2 elevado a 0, ¿cierto? 2 elevado a 0. Si yo tengo un 1 en esta posición, pesa 2 porque queda multiplicado por 2 elevado a 1. En esta posición el 1, sí que está obviamente, pesaría 4. Y en definitiva nosotros podemos sumar acá y decimos, tenemos un 1 ahí, 2 va a ser el valor del número. Acá tenemos un 1 acá, 1 va a ser el valor. Aquí obviamente pesa 4 y ahí sería 4 más 2 más 1. Esa es la forma más rápida y se puede aplicar también en números con más bits. Y eso, bueno, lo ocupamos para poder obtener el valor de este número, entre comillas, en decimal, pero sabemos que octal y decimal son lo mismo hasta el 7, ¿cierto? Porque en realidad el decimal lo que hace es expandir un poquito más y tenemos el 8 y el 9, pero en sí la dinámica es la misma. Luego, para el caso de hexadecimal hacíamos lo mismo, solamente que ahora agrupamos de a 4, ¿cierto? Por la relación que hay entre las bases de binario, octal y hexadecimal, y empezamos a darle, o en realidad a obtener el valor. Aquí nos queda entonces 7, que es 4 más 2 más 1. Aquí nos queda el 8 más 4, serían 12, más 1, 13. Y el 13 en hexadecimal lo representamos con una D. No se olviden que partíamos con el A para el 10, B para el 11, ¿cierto? C para el 12 y la D para el 13. Después seguía la E para el 14 y por último la F que se corresponde con el 15. ¿Sí? Y bueno, así llegamos a esa conversión rápida, la cual comprobamos, ¿cierto? Directamente calculando el valor. Y veíamos que si el binario original era 215, la representación que obtuvimos en octal daba 215 en decimal, ¿cierto? Y por último, la representación de hexadecimal nos daba también 215 porque en realidad eran totalmente equivalentes. Y por último, lo que estuvimos trabajando en esa clase fue la conversión de hexadecimal u octal a binario. Para eso lo que hacíamos era el camino inverso. Quiere decir que si queríamos pasar de octal a binario, tomábamos cada dígito y lo convertíamos en un binario de 3 bits. ¿Por qué 3? Porque obviamente en otro caso agrupábamos a 3, ¿cierto? Acá el 6 lo representamos, el 7, el 3 y el 6. Y nos queda la representación en binario. Para el caso de hexa es lo mismo. Cada dígito lo convertimos, ¿cierto?, en un binario, en este caso de 4 bits, por el hecho de que habíamos agrupado a 4. Y ahí entonces pudimos representar el A, el B, ¿cierto? El C y el D, pero usando 4 bits. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Obviamente bien rápido, como siempre les digo, porque es más que nada un repaso. Oh, acabo de leer el mensaje de José. Ha visto rayos C brillar cerca de la puerta de Tannhauser. Mira, ¿no? Qué interesante. No, pero esa escena es muy buena. Muy buena esa escena. De las mejores incluso. Ahora, creo que es Lágrimas en la lluvia. Yo antes me acordaba que era como Lágrimas bajo la lluvia, pero no, es Lágrimas en la lluvia. Profe, tengo una pregunta, Sí, dime, pero se puede hacer, no es muy serio. dime. ¿Por qué siempre sale con fondo, gorro, cosas distintas en cada clase? Ah, porque es más entretenido. O sea, si quieren podemos salir sin fondo. Ahora tengo unas cortinas porque me cambié de ocasión. Vamos a quitar el fondo. ¿Te fijas? Estoy en otro lugar. Entonces, eso es más aburrido que tener
Por ejemplo, esto. ¿No les parece? Ahora me cambié. Vamos a poner el fondo. Claro, el fondo es divertido. Ya. Y luego, ya que hemos recapitulado, vamos a ver este hoy día. A ver si alguien descubre de qué es lo que es, porque es de algo en particular. Y vamos a ver qué pasa con los números con parte fraccionaria, porque hasta ahora hemos trabajado solo con números enteros. O sea, los números con parte fraccionaria casi no existen. No existe el 23,45 y cosas así. No podemos estar discriminando ese tipo de números, ¿cierto? No es la idea. Clase 3 tendríamos. Llevamos poquitas clases igual. Pensé que llevábamos un poquito más, por algún motivo. Por algún motivo, en viernes, ¿cierto? Viernes 20 del 8 de 2021. Vamos a ver si alguien descubre qué fondo estamos usando. Entonces, números binarios, octales y hexadecimales con parte fraccionaria. Números binarios, octales y hexadecimales. Con parte fraccionaria. Cuando hablo de parte fraccionaria es lo que uno clásicamente llamaba, por ejemplo, parte decimal, pero en este caso, para que no se confunda obviamente con los números decimales, lo llamamos parte fraccionaria. O sea, por ejemplo, cuando yo tenía un número así, miren. Ejemplo. Supongamos que yo tuviera el número 12,35, ¿cierto? Este número en decimal, ¿ya? ¿Cómo nosotros le damos el peso? La verdad es que la clave está simplemente en los exponentes. Esa es toda la diferencia que hay, porque lo demás va a ser igual a lo que hemos visto. Aquí claramente le poníamos un 0 de exponente, acá le poníamos un 1, acá le ponemos un -1, acá un -2. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos entonces? Bueno, para obtener el valor, lo que nosotros hacíamos era simplemente tomar el dígito, tal como lo hemos estado haciendo hasta ahora, lo multiplicábamos por la base, ¿cierto? Para el primer 1 y para el primer 2 que aparece, en realidad es tal como lo hemos estado haciendo. Más este otro dígito, ¿cierto? Por la base nuevamente del sistema, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería obviamente 0 para este caso. Sabemos que eso obviamente nos da 1, y claramente eso es 12, en la parte entera de nuestro número. Y la parte que va a la derecha de la coma, que es la parte fraccionaria, quedaría así. Más 3 por 10, que es la base del sistema, elevado a -1, y más el otro dígito que es 5, por 10 elevado a -2. -2, ¿cierto? Así es como uno finalmente le da el valor, por decirlo así, a la parte decimal. Claramente, esto después, ¿qué es lo que es? Es un décimo. Acá tenemos 1 dividido en 100, y así seguiríamos avanzando, ¿cierto? ¿Qué nos va a dar acá? Obviamente nos va a dar el mismo número, porque en realidad lo que estamos haciendo es como simplemente descomponer el número. Ya, esto sería entonces 12,35 en base 10. Tengo dos azul. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es calcular el valor decimal de algunos números binarios, octales y hexadecimales. Ejercicio. En realidad, ejemplo vamos a poner. Ejemplo. Calcular el valor decimal de los siguientes números. Vamos a hacer algunos ejercicios. Siguientes números. Ahí. Ya. ¿Y cuál vamos a trabajar primero? Aquí lo vamos a hacer. Vamos a tener el siguiente número. Uno bien simple. En realidad, así. De la que vamos a trabajar con números que no estuvieran en decimal. Igual ahora podido ser un número octal, ¿cierto? Hexadecimal, pero vamos a partir con uno más simple, con este número, en binario. La idea es ir paso a paso avanzando, ¿cierto?
Vamos a convertir otro más también por acá. Vamos a poner B y vamos a poner un número octal. Este va a estar en octal. Y ya que estamos en eso, pongamos uno en Excel, ¿cierto? Y ahí vamos a ir desarrollando para que ejercitemos. Vamos a poner el 1 FC. FC como el fútbol club. Ahí. 1 FC. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Tal como les mostraba acá arriba, ¿cierto? Descomponiendo. En este caso le vamos a ir dando el peso que le corresponde a cada dígito. Vamos a trabajar en ello. Primero, claramente acá nuestra parte entera es 0, así que en realidad no aporta nada. Solamente vamos a tener que considerar la parte fraccionaria, donde tenemos que este exponente va a ser -1, este va a ser -2. Por tanto, nos va a quedar 1, que es el primer dígito, por la base del sistema, que es 2, elevado al exponente que le corresponde, en este caso, que sería -1. Eso claramente va a ser un medio, ¿cierto? Pero vamos a seguir expresándolo. Más, vamos a tener otro dígito 1 por la base, en este caso, del sistema, que sería 2, y elevado al exponente que le corresponde según la posición, que sería entonces el -2. Claramente nos va a dar un cuarto, ¿sí? Y con eso podemos entonces obtener el valor decimal de este número. Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? ¿Cómo nos queda? Les decía yo que nos va a quedar un medio, nos va a quedar más un cuarto. ¿Y cuánto da el valor? Esto es ahí. Vamos a anotarlo. Da 0,75, ¿cierto? O sea, ustedes lo pueden escribir como 0,5 más 0,25, nos da 0,75. Esto lo puse así simplemente para efectos de cálculo, ¿ya? Para que no piensen que de repente si lo vamos a anotar así en decimal. Ese sería su valor. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Vamos a buscar la pregunta que mandamos siempre. Relaunch. Ahí la mandamos de nuevo. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Porque en realidad esa es toda la diferencia con lo que nosotros estábamos haciendo antes. O sea, en realidad simplemente que ahora vamos a tener exponentes que son negativos. Y claramente si tuviéramos más dígitos, seguimos aumentando. Tal como lo hacíamos en el caso de la parte entera. ¿Sí? Ahora, una vez que tenemos un número que tiene parte entera diferente de 0, tiene también parte fraccionaria, en realidad no nos va a cambiar mucho lo que hacemos, porque aquí obviamente el exponente es 1, el exponente acá será -1, perdón, aquí es 0, ¿cierto? El primero, porque es el de las unidades, aquí es -1, -2, y expresamos el primer dígito por 2 elevado, ¿cierto? A la base, perdón, por la base elevado al exponente, más sería 3 por el 8 elevado a -1, más el otro dígito que es 7 por el 8, en este caso elevado a -2. Vamos a poner el color que le puse ahí, -1. Solo estoy cambiando el color. ¿Cómo nos queda entonces? Vamos a ver. Nos quedaría, obviamente, 2 más el 3 por, en realidad, 1 sobre 8. Después nos quedaría más el 7 por el 1 dividido en 8 al cuadrado, ¿cierto? Que sería 64. Ahí. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 2,484375. 48, 43, 75. No se olviden. 2,48, 43, 75. Y eso en base 10. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Debería buscar una forma de dejarlo como siempre visible, ¿eh? Quizás se puede. Después voy a buscar. Pero bueno, ahí nos queda entonces la representación. Y por último, este quiero que lo hagan ustedes. Quiero que trabajen en este número. Calculen y me dicen cuánto es. Pues lo podemos comprobar y todo, pero para que así vayan soltando la mano también. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Descargos. Recuerden que tienen que trabajar primero con la parte entera. O sea, en realidad pueden trabajar con todo junto aquí, la verdad. Sería 1 por la base del sistema, elevado al exponente que le corresponde según la posición, y así siguen.
No se olviden que siempre que trabajamos con EXA, en realidad el EXA parte desde el 0 y llega hasta el 15. Un error súper común es que uno dice, no, el F es 16, pero no, es 15, ¿cierto? Y ahí lo vamos a ir trabajando. Oh, ahora que lo pienso, ustedes ya deberían haber tenido alguna sesión presencial, ¿o no? O quizás partieron como con la planificación nomás de alguna clase híbrida. ¿Tienen o no? Porque son de primeros años, ¿cierto? Así que le debería corresponder alguna, supongo. ¿O no? Solamente fundamentos de programación. Ah, ya. ¿Y Y cuándo es empiezan opcional. ahí? Es opcional. Ah, ya. Se supone que el 23 empiezan las clases. El 23. Ah, el próximo lunes, ¿cierto? Ah, sí. De hecho, yo también tengo que hacer un curso así. Me preguntan si es que las pruebas son de grupo individual. La verdad es que son individuales y se realizan de forma automática en el aula, por medio de cuestionario. Entonces son problemas de este estilo, ustedes quieren el resultado. Tengo un pool así bastante grande y se generan de forma, podemos decir, sí, genera de manera automática y aleatoria. Así que por ese lado es como lo mismo que estamos haciendo, lo que ustedes van a hacer. ¿Ya? Y mi recomendación ahí, obviamente, como adelanto, es que ustedes lo hagan en una hoja, sus cálculos, y después lo van respondiendo. Ya no lo hagan simplemente como en cualquier lado, así, o mental solamente, porque en realidad, obviamente, para que no se vayan a equivocar en esas cosas. Pero ahí después le voy a dar más información sobre eso, porque en realidad incluso las pruebas están cargadas en el aula, están escondidas, sí, pero están cargadas. Entonces, primero, ¿cierto? 1 por 16 elevado a 0, y el f, que es un 15, ¿cierto? Por la base del sistema, que es 16, elevado a menos 1. De hecho, yo les preguntaba porque yo también voy a comenzar con clases presenciales, pero en otros cursos, en los cursos de laboratorio, para eléctrica. Y parto también el lunes, tengo la primera sesión. Pero en realidad ese curso está armado hace tiempo, lo que pasa es que no lo habíamos podido dar presencialmente por motivos obvios. Así que en realidad es como hacer lo mismo que hacíamos hace mucho, mucho tiempo. Aunque sin poder acercarnos mucho, con menos gente en el laboratorio y todo eso. Naturalmente, ¿cierto? Pero al final se inscribieron muchas personas para el tema de los laboratorios. Me imagino yo que será por el hecho de que quieren ir, estar ahí, tocar los instrumentos y todo, ¿cierto? Es natural que lo vean así, imagino yo. Acá me equivoqué. 1. Negativo, ¿cómo se le ponía acá? Estoy haciéndolo como tal como aparece ahí. Más, le vamos a poner acá 12 por 16 elevado a el 2. Ahí. Me parece que ahí estoy bien. 1 más, déjenme chequear. Le puse 1. Ah, está bien. Sí, le he puesto 1 porque en realidad el otro 16 le va a ser a 1. 15 por 16 elevado a menos 1. 12 por 16 elevado a menos 2. Así que debería ser entonces ese 1,984375. ¿Cierto? 1,98. Ah, me dicen por acá que están mal planificadas las clases híbridas. Es que es complejo. Y Gabriel me pone el resultado, 1,98046. A ver, vamos a anotar este y vamos a chequear por último. 4375 y voy a chequear. La verdad es que yo siempre uso otra calculadora, la verdad. La voy a usar solamente porque me manejo un poquito más con ella, pero vamos a chequear. Esta es una de las calculadoras programables que uno usa siempre. Entonces, como yo estoy tan acostumbrado con esta, como que cuando uso la otra calculadora me siento como que, no sé, estoy como con otras herramientas. Pero vamos a chequear. Solamente como verificación, porque la otra funciona igual, ¿cierto? Solo que no es tan amigable cuando uno está acostumbrado con otras herramientas. Y no me quiere mostrar los datos. Muéstrame los datos. Ahí está. Me dio lo mismo. 1,984375. ¿Sí? Lo que pasa es que el tema de las clases híbridas igual fue complejo. A nosotros nos pasó en el laboratorio, se llama de mediciones eléctricas, de mediciones simplemente. Y la verdad es que lo complejo es que no nos pasaban nunca la lista. O sea, no teníamos la lista de quiénes iban a participar y quiénes no. Nos la entregaron así súper en último momento. Me preguntan si es que las pruebas, los resultados se pueden aproximar o tienen que ser sí o sí exactos. La verdad es que por lo general yo les voy a dar opciones. Entonces, supongamos que este fuera un problema de la prueba, por ejemplo, aparecería algo así. Cosas así, ¿me entienden? Como
no sé, y por ejemplo otro que fuera cosas de ese estilo, o un cero entre medio, cosas así. Pero suficientemente fácil de diferenciar. ¿Ya? Claro, tipo cuestionario. Sí. No haría algo así como que de repente, no sé, pues alguien haga esto. Por ejemplo, ponerlo así, sino que siempre pongo la solución tal cual como es y busco los problemas que de esa forma. Y así que, y en el caso que hubiera algún tipo de ambigüedad de ese tipo, siempre yo entrego el puntaje, ¿ya? Porque yo considero que si una pregunta en sí tiene que ser lo suficientemente clara, que si uno entiende lo que le piden que haga y lo hace, debe tener puntaje, ¿cierto? Si de repente la pregunta es rara o tiene un error, yo entrego el puntaje completo en ese problema, porque en realidad es como un error de la pregunta, ¿cierto? Y tampoco lo elimino, porque hay veces que a veces en algunos cursos eliminan las preguntas y eso yo considero que no corresponde, porque se invierte tiempo. O sea, ustedes gastan tiempo en hacer ese problema y no hacer otro. Entonces no puede simplemente eliminarse. ¿Ya? Se tiene que entregar el puntaje. Conversión. Ya, conversión de números. Ahora vamos a hacer el camino opuesto, ¿cierto? Porque recién trabajamos convirtiendo a decimal. Pero ¿qué pasa si yo quiero convertir números en decimal a a otro sistema? De números decimales con parte fraccionaria. Aquí se pone un poco más interesante, la verdad. Porque lo otro de acá en realidad es lo mismo que hacíamos, solamente que ahora pusimos estos exponentes negativos. No cambió nada prácticamente, ¿cierto? Fraccionaria a binario, octal y hexadecimal. Para que sea más entretenido. Y se puede calificar de entretenido. Al menos yo lo encuentro entretenido, pero porque así es como se guarda la información de todo lo que nosotros vemos. Creo que me recuerdo como en alguna ocasión, creo que en eléctrica, me preguntaron así como, no, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve lo que estamos viendo? Y yo le dije, ah, mira, bueno, en principio digamos que todo lo que está en el computador se guarda en ceros y unos. O sea, de hecho, todos los datos que se transmiten ahora de forma digital, ceros y unos. La televisión que ve prácticamente el mundo entero. Ya, digamos que cosas analógicas quedan pocas. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? La verdad es que mi recomendación es trabajar directamente con la forma sistemática. ¿Se acuerdan que era como poniendo una tablita y eso? Pero con una pequeña modificación. Vamos a verlo acá. Vamos a ver, convertir el siguiente número. Vamos a partir con un número. Este número. Un número relativamente simple. ¿Ya? Por motivos obvios. Después lo vamos a poner un número más complejo y todo. A binario. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a tomar el número tal cual como está. Y ahora en vez de dividir, vamos a multiplicar por la base del sistema al cual queremos llegar. Claramente aquí es la base es 2. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un poquito para acá esto, para que así nos quede la calculadora visible en todo momento. Porque quiero que vean todo lo que vamos haciendo en la calculadora. Vamos a buscar la calculadora que anda escondida por allá. Ahí anda. Ahí está la calculadora. Y vamos a dejarlo por ahí. Entonces, partimos. Decimos 0.625 multiplicamos por 2. ¿Y qué nos da? Nos dio 1,25. 1,25. ¿Ya? Y ahora tenemos que tomar este número y le quitamos la parte entera. O sea, nos vamos a quedar solamente con el 0,25. Y lo ponemos acá. ¿Qué creen que hacemos ahora? Multiplicamos por 2. Seguimos, ¿cierto? Déjenme buscar cuál es el verde, que como que se me cortó un poquito acá. Vamos a ponerlo un poco más acá. Ahí sí. Verde. Ponemos 2. Y multiplicamos de nuevo. ¿Qué nos da eso? Claramente nos da 0,5, ¿cierto? Tomamos este número, le quitamos la parte entera, que en realidad es 0, así que nos queda tal cual, nos queda 0,5. Y volvemos a multiplicar por 2. ¿Y qué nos da? Claramente nos da 1,0. Tomamos este número, le quitamos la parte entera, nos queda 0 y multiplicamos por 2. ¿Y qué nos queda acá? Obviamente 0,0. Y van a darse cuenta que en realidad esto se empieza a repetir, ¿cierto? Y van a ser solo 0. ¿Por qué solo 0?
Porque claramente yo para el primer ejemplo elegí un caso en el cual se puede representar de forma finita este número. Eso es muy importante. ¿Ya? Este número se puede representar de forma finita. Así que nos va a quedar como. Vamos a ponerlo acá. Por lo tanto, ups, me corrí un poco mucho. Ahí sí. Por lo tanto, nos queda que el 0,625 en base 10, recuerden que estamos convirtiendo de decimal a binario en este caso, nos va a quedar así, miren. 0, porque claramente es un número que no tiene parte entera en este caso. ¿Ya? Y tomamos estos números. Vamos a tomar este número de acá. 1. Vamos a tomar con otro color. Vamos a ponerle ciano. El 0 se viene para acá. Y tomamos el otro número. Arco iris. Podría pasar por abajo, de hecho eso voy a hacer. Por ahí. Casi me pasé. Ahí. ¿Sí? ¿Y qué pasaría con este 0? Porque, o sea, perdón, con este 0 que estoy omitiendo. O sea, yo podría poner 0 si quisiera. O sea, todos los que yo quiera. Sin embargo, la representación que tenemos acá es totalmente equivalente a eso. Y de hecho es igual. Y esto sería, por si acaso, en binario. Luego, ¿cuál sería entonces la representación? Simplemente 0,101. ¿Sí? Repito, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos el número que queríamos convertir. Recuerden que este número está en decimal. Tomamos la parte fraccionaria únicamente. Si hubiera tenido parte entera, la verdad es que la operamos por separado. Y queremos pasar a binario. Por eso es que multiplicamos este número por 2, nos queda ese. Tomamos ahora este mismo número, le quitamos la parte entera, nos queda entonces el 0,25, multiplicamos por 2 y nos queda 0,5. Luego a este número le quitamos la parte entera, nos queda igual, ¿cierto? Y multiplicamos por 2, nos queda 1. Aquí le quitamos la parte entera, nos queda solamente 0,0. Y obviamente por más que multipliquemos nos va a seguir dando 0. Por eso es que en realidad estos ceros en realidad a la derecha no aportan nada. Por eso lo podemos omitir y quedarnos solamente con eso. ¿Sí? Me preguntan por acá, ¿la coma va siempre donde mismo? La verdad es que sí, porque cuando nosotros tenemos esto, que partimos con un número que solamente tiene parte fraccionaria, nos va a quedar un número binario, pero con parte fraccionaria. ¿Ya? Eso no va a cambiar. Le borré el 2 ahí, pongamos el 2. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? Los omito por el hecho de que no aportan nada al valor del número. Es como cuando yo tengo ceros a la izquierda. Los ceros a la izquierda, en este caso a la izquierda la coma, y los ceros a la derecha, pero a la derecha la coma, son totalmente descartables, a excepción del primero, obviamente. Este se deja. Por eso, porque no aportan nada. Si nosotros calculamos el valor, claramente ese cero va a quedar multiplicado ¿por qué? Por un 2 elevado en este caso a menos 4, pero va a ser 0. Por 2 elevado a menos 4, 0. No aporta nada. Por eso los puedo omitir. Es como si, creo que alguna vez les dije, si me dicen, oye, compra 0,4 manzanas, el 0 no me dice nada, ¿cierto? O acá me saqué un 4,5000000, ¿cierto? Yo los puedo descartar, no aportan nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Me saqué un 6,55000, para que pensemos positivamente, ¿cierto? Esa es la idea. Importante. Quiero saber si se entiende lo que hicimos. Vamos a mandar la pregunta comodín, que la voy a poner más genérica después. La voy a dejar como... ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Sí, no, más o menos. Mientras yo escribo acá, importante. Que lo traté de escribir 2 veces y se me olvidó escribirlo. Importante. Este número decimal, puede ser representado de forma finita en binario. Representado de forma finita en binario. Claramente porque yo podría truncar y quedarme con eso y está perfecto, exactamente igual, ¿cierto? No siempre así. ¿Cómo se lo podrán imaginar, cierto? Finita en binario. Creo que estoy viendo mal, estoy viendo como medio lila, el rojo. Estamos mal. En binario, binario. ¿Ya? Lo que no siempre se puede conseguir. Dudas, cualquier duda que tengan.
¿No hay dudas? ¿O sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. ¿Cómo se escribe un binario infinito? O sea, la verdad es que no se escribe de una manera especial, porque la diferencia de cuando trabajamos en decimales es que en binario yo eso eventualmente lo tengo que guardar en algún lugar. O sea, si a mí yo tengo un sistema que me permite guardar con 32 bits un número binario, yo voy a poner 32 dígitos que van a ser 1 o 0. ¿Se fijan? No tiene sentido que diga, no, es que yo podría dejar esto así y cosas por el estilo. O así, bueno, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Así, por ejemplo. No, no, la verdad es que no se ocupa. No se representa de esa forma. Simplemente se trunca y hay un error asociado. Y tenemos que aprender a vivir con el hecho de que hay un error asociado siempre, en las operaciones y todo. Especialmente usted, ¿cierto? Porque en informática la verdad es que eso sucede. Y lo importante es que uno tiene que considerar que hay una tolerancia. ¿Ya? Pero va a haber un error cuando hagamos, por ejemplo, operaciones con números reales. Y con números enteros también, porque igual podríamos tener que truncar, dependiendo si nos encontramos en un sistema que no puede representar el número completamente. Así que, ahora, ¿qué vamos a hacer? Otro ejemplo. Déjenme ver dónde lo puse el ejemplo. Ah, lo puse por ahí, para que me quede más o menos alineado. Ejemplo, voy a poner 2. Ahí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Claramente vamos a convertir un número que no se pueda representar de una manera infinita, ¿cierto? Esa es la gracia. Convertir vamos a poner el 0,347 a binario. Mismo procedimiento, ¿cierto? Se me perdió el azul. Vamos a poner el azul por acá, en vez de cian. Ahí. Exactamente lo mismo. Ahí vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ver qué sucede. 0,347. Vamos a servir los números, ¿sí? Ahí. 0,347 por 2. Lo voy a hacer un poquito más rápido porque lógicamente ya la operación entendemos lo que hay que hacer, pero queremos ver qué sucede. Voy a usar una cantidad relativamente pequeña en un principio para ver qué tanto error hay, porque uno puede decir, bueno, ¿y qué pasará si yo ocupo, por ejemplo, 5 bits, 6 bits? ¿Ya? Y vamos a ver si qué tan lejos estamos, porque yo dije que va a haber un error, ¿cierto? Sigamos. 0,347 por 2. Me queda 0,694. 0,694. Tomo este número, ¿cierto? Lo pongo por acá, me queda 0,694. Recuerden que le tenía que quitar la parte entera, pero aquí es 0, así que en realidad no le quité nada. Igual a. Ahora vuelvo a multiplicar por 2. Me queda 1,388. 1,388. Claramente aquí tomo este número, le quito la parte entera, me va a quedar únicamente el 0,388 y lo multiplico por 2. Mismo procedimiento. ¿Y qué nos queda? Le quitamos el 1, multiplicamos por 2, 2, y nos queda 0,776. 776. Tomamos el número, ¿cierto? Le debemos quitar la parte entera, en este caso es 0, así que no cambia, y nos queda en definitiva lo siguiente al multiplicar. Por 2. 1,552. Y vamos a sacar uno más, por ahora, para ver qué sucede. Acá le quitamos la parte entera, nos queda 0,552 por el 2. ¿Nos queda qué? Vamos a ver. Menos 1. Esto sería por 2. Y nos va a quedar 1,104. ¿Ya? Y ahí obviamente seguiríamos nosotros hacia abajo operando. Y vamos a ver que en realidad nunca vamos a llegar a que nos aparezcan solo ceros, que es cuando nosotros decimos que ya logramos obtener la representación del número de forma exacta, ¿cierto? Por eso es que como los sistemas yo están limitados a usar una cantidad de bits, hay números que de plano voy a tener ese error. A eso me refiero con el hecho de que tenemos que aprender a vivir con ellos. Veamos qué nos quedó de momento. Vamos a ver acá. Ah, sí. Nos queda que 0,347 en base 10 ya no es igual, es aproximadamente este número. Vamos a ver qué tan aproximado está. 0, y recuerden que tomo ese dígito, lo traigo para acá, ese para acá, ¿cierto? Y así voy. Siempre en el orden que los fui operando. Importante. 0, 1, 0, 1, 1. ¿Ya? Así partíamos. ¿Y qué sucede con eso? Vamos a ver que aquí
Esto está en binario, y claramente sacamos súper poquitos bits, sacamos 5, poco. Vamos a ver qué pasa después si sacamos más, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver el valor. ¿Cuánto sería esto? Si queremos ver su valor, va a ser, vamos a poner acá los exponentes, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, ¿cierto? Así que el valor de este número sería 1 por el 2 elevado a menos 2. Vamos a ponerlo acá. 2 elevado a menos 2. Después vamos a tener acá el más 1 por 2 elevado a ¿cuánto? A menos 4, ¿cierto? A menos 4, porque sería el que está justamente ahí abajo. O en realidad arriba de ese menos 4. Más. Tendríamos otro 1 por el 2 elevado a ¿cuánto? Al menos 5. Y como nosotros truncamos, dijimos, no, vamos a usar 5 bits nomás. ¿Qué tanto error podemos tener? Ahora vamos a ver. ¿Cuánto nos da eso? Sería 2 elevado a menos 2. Eso en realidad, vamos a hacerlo de esta forma, miren. Como estamos trabajando en binario, podemos saber rápidamente qué es. Eso es un cuarto. Esto acá sería 1 dividido en 16. Para los otros sistemas, obviamente, ahí vamos a tener que escribir la expresión completa, ¿no? Esto sería 1 dividido en 32. ¿Eso cuánto nos da? Un cuarto más 1 dividido en 16 y más 1 dividido en 32. Nos da 1,34, 37,5. O sea, perdón, 0,34. Estoy poniendo 1 donde no hay. O sea, hay un error, ¿cierto? Debería ser 1,347 y aquí es 0,373,75. O sea, ya tenemos el error acá, ¿cierto? Ahí se presenta el error. Considerando que tomamos 5 bits, tampoco es tan grande para algunas aplicaciones. Para otra puede ser un error así, pero gigante, ¿cierto? Va a depender. Pero, ¿qué pasará si nosotros sacamos unos cuantos bits más? ¿Les parece si sacamos 5 más? Voy a hacer rápido, ¿ya? Y de hecho voy a copiar lo que tengo ya acá. ¿Qué pasaría si sacamos 5 bits más? ¿Qué sucede si obtenemos 5 bits más? Si obtenemos 5 bits adicionales. Cuando hablo de bits, yo creo que igual lo mencioné. Y si no lo mencioné, recuerden que bit es un binary digit, o sea, un dígito binario. Eso es. Por si no lo había mencionado, si lo mencioné, me omiten nomás. Pero para que estemos hablando en el mismo lenguaje, ¿cierto? Entonces, vamos a sacar 5 más. Vamos a buscar acá. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Y vamos a continuar, lógicamente. Copiamos todo, ¿no? Solo bueno estas pizarras que en realidad no hay que escribirlo de nuevo, ¿cierto? Acá, vamos a pegarlo por acá. No. Ahora sí. Tiene que haber quedado de alguna otra clase. Ahora sí. Copié como 3 veces. Sale de nuevo así. Ahí salió lo que corresponde. ¿Ya? Y lo vamos a mover un poquito porque como que quedó en el medio. Y se perdió la L incluso. Eso es porque yo no seccioné bien. Vamos a dejarlo por acá. Entonces, ¿sí? ¿Se va entendiendo lo que estamos viendo? En realidad, cómo vamos multiplicando por 2 y ahora lo que quiero ver es simplemente qué pasaría si yo sigo acá. Vamos a ver. 0,104 por 2. Claramente vamos a seguir ahí, ¿cierto? ¿Cuánto nos da esto? Nos va a dar un 0, algo, pero bueno, vamos a calcularlo. 0,104 por 2 nos da 2,08. De hecho, no hacía ni falta que lo multiplicara, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Después acá nos queda el 0,208 por 2. Acá nos va a quedar obviamente el 0,416. ¿Sí? Después nos va a quedar el 0,416 acá por 2. Vamos a ponerlo en verde igual. Ahí. ¿Esto cuánto da? Nos va a dar 0,832. Y aquí ya vamos a empezar vamos a usar la calculadora. Nos va a quedar 0,832 por 2 igual a 0. Mi recomendación es que ustedes siempre la usen, ¿no? 0,832 por 2. Nos queda 1,664. Aquí ya van a aparecer más 1, ¿cierto? Para que tenga sentido. ¿Cuánto llevamos? 5. Ah, miren, justo. Nos van a quedar 10 bits para poder representar.
Así que 1,664, dejamos el 664 porque le quitamos la parte entera, ¿cierto? Y nos va a quedar 1, algo. ¿Cuánto nos queda eso? Por 2, nos queda 1,328. Y aquí empezaban a aparecer un montón de 1, ¿cierto? Pero nosotros vamos a dejarlo hasta ahí. Dijimos 10, 10 sacamos. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría ahora, ¿cierto? Que el número, el 0,347, en base 10, es aproximadamente, porque seguimos teniendo error, 0, fíjense, 0101, 0101. Después de eso, 1000, bueno, en realidad 3 ceros. ¿Sí? Y por último, dos unos. 1, 1. ¿Ya? Ese es el número que nos quedó. ¿Cuánto nos diría ese número? ¿O a cuánto será igual? Vamos a ver. Fíjense bien que si yo quiero calcular acá, ¿qué haría? Yo simplemente le doy los pesos, digo que acá tengo -1, tengo -2 y sigo. Pero una forma más simple es decir, este 1 pesa un cuarto, ¿cierto? Porque el anterior pesaba un medio, ¿cierto? Este de acá, ¿cuánto pesa? Pesaría un octavo. Este pesa 1 dividido en 16. Ya teníamos eso, ¿cierto? Después 1 dividido en 32. Después en 64, en 128, en 256. 1 dividido en 512. Y por último acá, 1 dividido en 1024. ¿Cierto? Me está quedando un poquito mal el número. Vamos a hacerlo bien. Ahí. 1 dividido en 1024. Y después si sumamos todo eso, claramente ustedes le pueden dar el peso de la forma clásica, no hay ningún problema. Yo lo estoy haciendo de esta forma solamente para efectos de hacerlo un poquito más rápido ya. 1 dividido en 4, más 1 dividido en 16, más 1 dividido en 32, más 1 dividido, y ahora vienen los nuevos, ¿cierto? En 512. ¿Qué tanto aportará? Veamos. Más 1 dividido en 1024. Fíjense cómo queda ahora. Ahora queda 0, 34, 67, 9, ¿cierto? Vamos a ponerlo completo solamente para efectos de que nos queda acá. 0, 34, 66, 79, 68, 75. ¿Ya? Vamos a arreglar un poquito. 0, 34, 66, 79, 68, 75. ¿Ya? Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cómo encuentran que nos está quedando el número? ¿Mejoró? Bueno, claramente mejoró, ¿cierto? Estamos más cerca. Pero pueden ver que en realidad vamos a poder nosotros obtener un número que va a ser tan cercano como nosotros lo requiramos. Vamos a requerirlo en realidad. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Simplemente trabajamos y obtuvimos más bits. Pero sabemos que no podemos representar de forma exacta este número porque no hay una representación finita en binario. Y de hecho nosotros vamos a tener sistemas que están limitados en cantidad de bits. Aunque tuvieran 128 bits, aún así va a haber un error. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Vamos a poner otro ejemplo, pero ahora vamos a trabajar con otro sistema. Vamos a trabajar con Exa. ¿Qué son las 1:09? Ejemplo. Ejemplo 3. Ah, y le vamos a hacer una observación, sí, esto es importante, ¿cierto? Se hace exactamente lo mismo con las otras bases. Y eso es lo más entretenido, porque vamos a ver que en realidad cuando yo quiero sacar muchos bits en binario, yo puedo trabajar, por ejemplo, en hexa, porque por cada dígito de hexa, yo voy a obtener 4 dígitos en binario. O sea, si yo quisiera sacar, por ejemplo, 20 dígitos de binario, saco 5 de hexa. Mucho más rápido, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer muchas veces que estemos trabajando con la representación en coma flotante, cuando queramos obtener números de 32 bits, porque vamos a trabajar con eso. Ya, importante. En realidad, observación. Observación. En estos casos, tendremos un error asociado. Un error asociado. Asociado.
ya que no hay una representación finita del número. Ya que en binario no habría una representación finita del número. Representación finita del número. Por lo que nos vemos obligados a truncar. A cortar el número en una parte, ¿cierto? Dependiendo del sistema en que estemos trabajando. Por lo que nos vemos obligados a truncar. A truncar. Sin embargo, podemos obtener una representación tan cercana como sea necesario. Obviamente usamos más bits simplemente. Si es que tenemos la posibilidad de usarlo, ¿cierto? Podemos obtener una representación tan cercana como sea necesario. Representación tan cercana, obviamente en valor, como sea necesario. Esa es una S, necesario. Tengo que hacer más caligrafía, pero bueno, espero que al menos me entiendan. Y ahora viene el ejemplo. Y vamos a dejar esto con una nube. Me gusta hacer estas nubes a mí. ¿Para qué le voy a hacer una cosa por otra? Ahí. Ejemplo 3. Ejemplo 3. ¿Qué tendríamos acá? Convertir, o vamos a convertir en realidad un número, pero vamos a convertir un número de una manera un tanto más interesante. Estamos trabajando con números con parte fraccionaria. De momento he omitido la parte entera, porque en realidad en la clase siguiente podemos hacer ejercicio y representar lo que se llama representación fija de un número. Pero eso quedará para nosotros en el futuro, ¿cierto? Convertir no, en realidad otro número. 347. De hecho, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con el mismo. Porque igual no nos va a hacer daño hacerlo y podemos también ver qué sucede. Igual no va a ser lo mismo que cuando estamos trabajando a hexa que cuando estamos trabajando a binario. Hexadecimal, hexadecimal. Ahí. ¿Qué sucede entonces con este número? Lo mismo. Fíjense bien que, tal como en el caso anterior, nosotros multiplicábamos, en ese caso por 2, ahora vamos a multiplicar por 16, porque es la base del sistema al cual queremos llegar. Voy a mover un poquito esto para acá, para que así pongamos la calculadora y vayamos operando. Así que lo vamos a poner ahí. Nos va a quedar el primer número. 0,347 por 16. Va a ser igual a 0,347 por 16 nos da 5,552. 5,552. Me creció como ese 5, ¿cierto? Le quitamos la parte entera. Nos queda entonces el 0,552. Esto obviamente es lo que tenemos acá. Y lo multiplicamos por 16. ¿Cuánto nos da eso? Nos va a dar lo siguiente. Le quitamos el 5, multiplicamos por 16. Nos queda 8,832. 8,832. Y luego de eso vamos a sacar... De hecho, miren lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar solamente con 5. Con 5 bits. De hecho, quizá con 6. Vamos a avanzar un poquito más para ver cuánto sacamos. Vamos a dejar acá el 0,832. Porque quiero que vean la diferencia que va a haber en exactitud. Ahí, multiplicamos, ¿cierto? Nos va a quedar menos el 8, porque le quitamos la parte entera, multiplicamos por el 16, y nos queda 13. Pero el 13, ¿cómo lo representamos? Recuerden que teníamos que el 10 era el A, el 11 era la B, ¿cierto? El 12 la C, y el 13 era precisamente la D. Ahí. Vamos a dejar bien la D. D. Coma 13, 12. ¿Ya? Seguimos, le quitamos la parte entera, nos queda el 0,312. Dije 13, 12, no sé por qué. Ahí.
igual a, y multiplicamos, menos 13 por 16. 4.992. Entonces seguimos trabajando, este era el de acá, ¿cierto? Este es el de acá, va a ser 0,992, y yo creo que por acá vamos a llegar para ver qué pasa. ¿Qué sucede con esta solución? Ahí. Y nos da lo siguiente, le quitamos el 4 y multiplicamos por 16. Nos queda 15,872. Ese 15 recuerden que sería la F, ¿cierto? Porque después venía la E, que era el 14, y el 15 correspondería a la F. O sea, no es una P, esa es una D. Ahí, 872. Miren qué interesante. Porque ahora entonces, ¿cómo nos queda el número? Sabemos que no tenemos una representación exacta, pero miren. Por lo tanto, ¿cuántos bits recomiendo? La verdad es que en el mundo real sería en base a cuántos bits tenemos para representar. Esto es un adelanto, pero piensen que en int, al menos en Java, se ocupan, y bueno, en C también, se ocupan 32 bits para representar un número. Con los long, 64 bits en el caso de Java, creo que también lo mismo en C. Estamos hablando de cantidades grandes, ¿cierto? Pero para el ejercicio yo voy a pedir mucho menos. Ya, yo voy a pedir, no sé, 10, 16, 12, no más que eso, nunca más que eso. ¿Ya? Así que por ese lado no se preocupen. ¿Sí? Son bastantes bits, pueden ver ahí ustedes, ¿cierto? Luego, una vez que tenemos esto, ¿qué podemos hacer? Podemos escribir que nuestro número, el 0347, corresponde, ¿cierto?, aproximadamente al siguiente número. Es aproximadamente porque, como les estaba comentando, no hay una representación finita de ese número en binario, y tampoco en hexa. Ahí. Nos quedaría entonces, aproximadamente, este número. 0,58D4F en hexa. ¿Y a qué es lo que es igual esto? Veamos a qué es igual. Para obtener el valor de este número, yo lo que debo hacer es lo siguiente, miren. Debería, ¿cierto?, decir 0,5,8D4F. Acá me queda a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, a la menos 4 y a la menos 5. Por tanto, en realidad esto que tenemos acá nos va a quedar así. Esta base 16. Nos va a quedar el 5 por el 16 elevado a la menos 1, ¿cierto? Más, después seguimos con el 8 por el 16 elevado a la menos 2, ¿cierto? Y después nos saltamos al último. Más el f, que es 15, por 16 elevado a la menos 5. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto nos da eso? Veamos. Veamos cuánto nos da. Calculadora, por acá está. Y partimos. 5 por 16 elevado a la menos 1. 5 por 16 elevado a la menos 1. Elevado a la menos 1. Más. Después decimos 8 por 16 elevado a la menos 2. 8 por 16 elevado a la menos 2. Más la d, que es el 13, por 16 elevado en este caso a la menos 3. Elevado a la menos 3. Más, seguimos, ¿cierto? El 4 por 16 elevado a la menos 4. 4 por 16 elevado a la menos 4. Ahí. Y más, el último sería el 15, ¿cierto? 15 por 16 elevado a la menos 5. Y vamos a chequear que lo que escribí es correcto, que a veces yo escribo cualquier cosa y no es la idea. Veamos si estamos en lo correcto. Tenemos 5 por 16 elevado a la menos 1, está bien. 8 por 16 elevado a la menos 2, más 13 por 16 elevado a la menos 3, estamos bien, ¿cierto? Más 4 por 16 elevado a la menos 4, y más 15 finalmente, ¿cierto? Porque el f es un 15, por 16 elevado a la menos 5. Y miren el número que dio. Miren el número que dio. ¿Qué les parece el número? ¿Cumple con sus requerimientos? Yo creo que se ve bien, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner ahí esto. Y esto lo vamos a dejar por acá porque en realidad es para que ocupa mucho espacio. Y ni siquiera lo escribí completo, lo voy a dejar hasta un punto determinado, ¿no? Voy a ponerlo por acá. Me escondí esta calculadora. Nos queda
0,3, 4, 6, 9, 9, 9, 9, 1, 6, 8, 3, 9, así. ¿Qué les parece? ¿Se acerca más o no? La verdad es que bastante más se acerca. Estamos hablando que prácticamente, si sacáramos, por ejemplo, 10 bits perdón, 10 dígitos, ¿cierto? De hexa, ya nos quedarían un montón de 9 hacia acá. Y solamente si tuviéramos infinitos dígitos, llegaríamos obviamente a un error cero. Pero aquí el error es tan pequeño que en realidad podemos decir que es una buena representación. O sea, representar en hexa no nos hace cometer un error tan grande. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren. Ejercicio. Convertir un número relativamente simple en octal. No, esto vamos a ponerlo acá. Ahí. Esto está en decimal, ¿cierto? A octal queremos convertir. A octal. Son muchos, vamos a poner menos. Vamos a poner 7. De hecho, en el aula hay ejercicios. Está la guía de ejercicios. Me preguntan cuando uno dice X cantidad de bits en decimales. ¿Se cuentan todos los dígitos o solo, por ejemplo, los números después de la coma? La verdad es que se cuentan todos. Eso es lo que sucede, se cuentan todos. Sin embargo, por eso aquí le estoy haciendo explícito el hecho para la parte fraccionaria. ¿Ya? Para la parte fraccionaria. Pero ¿saben qué? Muy bien. Como estamos a día viernes, lo vamos a dejar como una mini tarea nomás. Veanlo, después igual lo vamos a responder o en realidad resolver el próximo lunes, pero nos vemos el lunes. ¿Les parece? Ya que es viernes, hay que ir a almorzar. Hace hambre actualmente. ¿Sí? La dinámica es la misma, ¿ya? Y lo vamos a resolver el lunes. ¿Ya? Se lo dejo como tarea para que si ustedes quieren ejercitarlo. Gabriel me pregunta si el 0,58 de 4F tiene 6 bits. La verdad es que sí, tiene 6 bits, porque el 0 del principio podría ser un 1, un 3, un 4, ¿cierto? Por eso es que es un dígito y se cuenta como 6. Así que bueno, le agradezco mucho su participación y nos estaríamos viendo el próximo lunes. Espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Hay que ir a comer. Yo, profe, gracias. Ya nos Chao. vemos, profe.